Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios. Estoy contento por estar nuevamente con ustedes para compartir un poco de la palabra de Dios. Déjame moverme un poco más. Y estos días aquí en Perú ha sido muy especial para mí. Yo ansiaba venir, conocerlos a ustedes y más que todo compartir de estos temas para honra y gloria de Dios. Yo no sé si ustedes se recuerdan de lo que estuvieron el miércoles, que yo hablé acerca del anticristo. Y el anticristo, el espíritu del anticristo se formó en el cielo mucho antes de Adán y Eva. ¿Y por qué se le dice anticristo? Bueno, porque ese ángel rebelde tuvo una molestia en contra de Cristo. Y habíamos dicho en las causas. ¿Por qué? Porque ese ser estaba un poco incómodo, molesto por el poder de Cristo, la autoridad de Cristo que le había dado el Padre, la posición de Cristo, la naturaleza de Cristo como Hijo de Dios. Y se creó este ser que se le llama anticristo. Y debido a esa rebelión, entonces se trajo la tercera parte de los ángeles, y yo no sé si ustedes saben, hermanos, qué es lo que hizo este ser para que ángeles inteligentes, ángeles que son santos, que son poderosos, ¿cómo hizo el anticristo para traerse la tercera parte de los ángeles? Para que la tercera parte de los ángeles se unieran a él. ¿Qué tuvo que hacer este ser? ¿Los engañó? ¿Acerca de quién o de qué? Acerca del Padre. Entonces, este ser, y pongan atención porque fue lo mismo que hizo con Eva. Él salió a los ángeles diciendo, mira, Dios es un Dios tirano porque trata mejor, e injusto, porque trata mejor a Cristo que a mí. Les pregunto, lo que dijo Lucifer, ¿él tiene razón en lo que dijo? ¿Que Dios es injusto porque trata mejor a Cristo que a los demás? Bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Para responder esto, yo quiero hacerle una pregunta. Imagínense, hermanos, que yo le diga a Carlos. Carlos tiene un hijo que se llama Jack. Lo conoce, el que estuvo cantando aquí, ¿no? Y que yo le diga a Carlos, mira, tú eres malvado y tú eres injusto porque tratas mejor a Jack que a mí. Y les pregunto, ¿tengo razón yo? ¿Por qué no tengo razón? Porque Jack es hijo de Carlos, por lo tanto él tiene el derecho de tratarlo de esa forma especial. Y eso fue lo que ocurrió en el cielo. El Lucifer no estuvo de acuerdo con ese trato que el Padre tiene con Cristo, así que se le llama anticristo. Y Juan dice, ¿cuál es el espíritu del anticristo? Cuando Lucifer niega la voluntad del Padre, se resiste a la voluntad del Padre de que se adore a Cristo como Dios, porque es su hijo, ahí nace el anticristo. Y como él no se quiere pegar a la voluntad del Padre, entonces el que niega al Padre, niega al Hijo. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. ¿Me explico? Difama entonces el nombre de Dios en los ángeles y le dicen, mira, es un Dios tirano. Entonces los ángeles que son inteligentes dicen, sí, Lucifer tiene razón, vamos a unirnos a él. Ok, bueno, lamentablemente fueron arrojados del cielo. Cuando el hombre fue creado, ¿qué hizo Satanás, que significa enemigo de Dios, para que Eva, siendo hecha una mujer perfecta, un ser humano con todas sus facultades físicas, mentales y espirituales, pecara? Para que tomara ese fruto que antes lo veía como prohibido, malo, intocable, ahora cambiara de actitud y viera el fruto de forma diferente, de forma positiva, necesario, agradable. ¿Qué hizo Satanás con Eva? Lo engañó igualmente, mostrando un Dios falso. Le dijo, no, Dios sabe que el día que ustedes coman, no, primero le dijo, no moriréis. ¿Qué quiere decir eso? Dios dijo que ustedes van a morir. No, no le crean.
Él no es fiel a su palabra. Ustedes no van a morir. Ok. Y la segunda engaño que recibe Eva es cuando Satanás le dice, no, sino que él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos y serán como él. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que Eva entonces ¿y qué significa eso? Bueno, que Dios es egoísta. Él se ha reservado una cosa para él. Él no quiere que ustedes sean como él. Cuando el hombre fue creado a imagen de Dios. Así que cuando Eva recibe ese testimonio falso, esa distorsión de Dios, del carácter de Dios, ella estaba preparada ya para pecar. Así como le sucedió a los ángeles. Y hermano, y déjeme decirle algo, que ese es el mismo principio del ser humano hasta el día de hoy. ¿Por qué el ser humano sigue pecando? Porque tiene un Dios distorsionado en su mente, un Dios falso que no existe. Por eso, que debido a ese conflicto cósmico, donde el ser humano juega un papel importante, está en medio de ese conflicto, surge el plan. Bueno, ya el plan estaba establecido, ahora se lleva a cabo. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Alguien me puede decir qué hizo el Padre en este conflicto? ¿A quién envió? Para sacar al ser humano de la ignorancia. ¿A quién envió? A Cristo. Por eso que el propósito principal de la venida de Cristo a esta tierra es a revelar al Padre. Darlo a conocer, revelarlo. Y la salvación del hombre es secundario, porque el hombre para ser salvo, para sacarlo de la ignorancia, tiene que recibir el testimonio que Cristo da de su Padre, de Dios. Te repito, para nosotros mantenernos en pecado necesitamos una distorsión de Dios. Cuando usted conoce el Dios verdadero y lo que ha hecho por usted, eso lo lleva a amarlo. El conocer me lleva a amarlo, por lo tanto, amarlo, procuro no hacerle daño, no pecar, como dijo José, que fue seducido por una mujer y José dijo, ¿cómo yo haré este gran pecado contra quién? Potifar, contra Dios. Por eso que lo primero que necesitamos nosotros para salir de la ignorancia acerca de Dios y comenzar a guardar sus mandamientos es conocer lo que Cristo dijo de su Padre y mostró de su Padre y lo que reveló de su Padre. ¿Alguien me puede decir qué tienen los 144,000 en la frente? ¿Y qué significa nombre? Carácter. Ellos conocen. Ellos no pecan porque conocen a Dios. Han recibido el testimonio de Cristo, por lo tanto, guardan sus mandamientos. Por eso que usted ve, por ejemplo, en Apocalipsis, yo quiero que ustedes vean en Apocalipsis cuál es la primera forma o cómo se presenta Cristo en Apocalipsis. Y Apocalipsis dice de Cristo que es un testigo. Qué interesante que testigo te está hablando de un caso judicial. Esa palabra es judicial, testigo. Por eso que usted ve en los escritos de Juan, incluyendo Apocalipsis, que la palabra testigo, testimonio, es importante. Mira lo que dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, ¿el qué? Testigo fiel. En otra parte también te dice testigo fiel y verdadero. Vamos a ver qué significa fiel en griego. La palabra fiel es pistos, que significa fiel, seguro, confiable. Cristo como testigo, Él da un testimonio fiel, seguro y confiable. Les pregunto, ¿Cristo como testigo da un testimonio confiable y seguro acerca de quién? Del Padre. Y esto es importante que usted lo entienda, que usted sepa, porque usted va a comenzar a entender quién realmente está en juicio. Porque nos preguntamos, bueno, si Cristo es un testigo y Él da testimonio, un testimonio seguro y confiable, la pregunta es, ¿un testimonio es un testigo de quién? ¿Del ser humano? Bueno, algunos de ustedes han contestado, el Padre, pero vamos a verlo con la misma Biblia. Mira lo que dice Daniel 7, 9, 10 en la versión La Biblia de las Américas. Dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. ¿Quién es el anciano de día? El Padre. El anciano de día es el Padre Celestial y Él ya está ¿cómo? Ya está sentado, porque a veces, lamentablemente con la cuestión de
de las versiones, a veces no se lee el versículo como es. Pero recuerde que ya el anciano está sentado y dice, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, sus tronos llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él, millares de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. ¿Y qué sucedió luego? El tribunal, ¿qué pasó? Se sentó. ¿Y qué pasó? Se abrieron los libros. Ya el anciano está sentado, imagínense aquí, ya el anciano está sentado. ¿Quién incluye el tribunal? Y ella está sentado y luego cuando se sienta el tribunal, el juicio comienza. Ustedes saben eso, ¿no? Cuando en la tierra también, en los juicios terrenales, cuando la corte o el tribunal se sienta y comienza el juicio, y por eso dice que luego se abren los libros. ¿Quién conforma el tribunal ese celestial? Bueno, los 24 que están sentados en el trono, en los tronos, que aparecen en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Los libros son para beneficio, no para Dios, es para beneficio de los que están sentados en el trono. Ellos van a ver lo que Dios ha decidido sobre el destino de los muertos como de los vivos, a ver si Dios es justo. A ver si Dios realmente es como Satanás lo ha colocado ante el universo. Porque el que está en tela de juicio no es el nombre de Daniel I, ni de Carlos, ni de Cúcaro. Es el nombre de Dios, por medio del anticristo. Entonces, por medio del juicio que se le hace al ser humano, ahí se va a ver si Dios es justo o si no es justo. Cuando se lee la vida de cada persona, porque Dios ha decidido la sentencia sobre cada persona, ya sea muerte eterna o vida eterna. Mira lo que dice también Daniel 8:14. Y él dijo, hasta las 2300 tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. Sabemos nosotros, hermanos, que el santuario es donde habita Dios, ¿sí? La palabra aquí purificado a veces podemos entender, bueno, sí, limpiar los pecados. Nosotros hemos entendido que es limpiar los pecados nuestros que han sido llevados al santuario por la sangre de Cristo Jesús, nuestras oraciones, o están escritos en ese libro, ¿no? Pero saben ustedes que la palabra en hebreo de purificado es vindicar, justificar. Quiere decir que lo que está diciendo el versículo es, después de las 300 tarde y mañana, hasta las 300 tarde y mañana, dice, luego el santuario será vindicado, será justificado, puesto en rectitud. Es la misma palabra cuando a un ser humano se le justifica, es declarado inocente, justo. ¿Por qué el santuario necesita ser declarado justo, vindicado, como dice estas palabras aquí? Sadak, justificado, vindicado, puesto en rectitud. ¿Por qué el santuario necesita ser puesto en rectitud o ser vindicado o ser declarado inocente? Bueno, porque el conflicto cósmico, ¿dónde surgió? En el santuario, por medio de un ángel que estaba en la misma presencia de Dios, un ángel cubridor, y difamó, enseñó ante el universo que Dios, el que ustedes adoran, es injusto, por tratar de forma especial a Cristo Jesús. Por eso que Cristo, el propósito principal y primero de Cristo venir a la tierra es vindicar el nombre de su Padre celestial. También lo dice Pablo en Romanos 3:4, en la Nueva Traducción Viviente dice, por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de él. Él está tomando esto de Salmos. Salmo 51. Y dice, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso, ¿dónde? En los tribunales. Dios va a ganar su caso en los tribunales, porque está en juicio. Teniendo presente esto, vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para compartir de tu palabra. Y te pido, Señor, de lo que vamos a compartir en estas horas, en todo el culto, primero sea para honra y gloria de tu nombre, exaltar tu verdad y también para conocer algo más de ti. Y permite que estos principios impacten nuestra vida, nuestro corazón, para transformación y para honra y gloria de tu nombre y también de Cristo. Levántanos con tu compañía. Muchas gracias por escucharnos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Es interesante, hermano, que Cristo Jesús le revela la salvación de forma detallada,
fue a Nicodemo, a la única persona. ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo era un doctor de la ley. Nicodemo era un erudito, podemos decir un erudito, un maestro de las Escrituras. Y él no entendía. Él siendo erudito, maestro de la ley, él no entendía, y a veces me pongo yo a pensar, yo entenderé. Porque muchas personas de nosotros podemos caer en ese autoengaño de decir, sí, yo entiendo, sí, yo sé cómo es. Cuando Nicodemo no entendía. Los discípulos no entendían. Usted lee la Biblia, los evangelios, los discípulos no entendían. Los fariseos no entendían. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tampoco entendían. Y a veces nosotros nos llenamos de orgullo, pero no, porque yo soy adventista, tengo tanto tiempo en la iglesia, yo conozco esto, yo hago esto, yo sí entiendo. Y ese orgullo es lo que cierra a que yo pueda comprender, si estoy equivocado, a comprender lo que realmente enseña la Biblia. Bueno, y Cristo Jesús le reveló el plan de salvación detalladamente. Fue a Nicodemo. Y Nicodemo entonces dice, mira, pero ¿cómo se hace de que un hombre viejo pueda entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? Y Cristo comienza a explicarle allí. Y llega una parte cuando él dice, mira, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Le dijo Cristo a Nicodemo. Y luego le dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir que para Cristo, primero fue Hijo de Dios y después Hijo del hombre. Antes de encarnarse ya era Hijo de Dios, por eso que Lucifer se obstinó. Y esto lo dice Cristo en Juan 3:16, que es un versículo muy conocido. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ves? Que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Ok, no solamente lo dijo Cristo, también lo dijo Pablo en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. No lo escatimó en el momento cuando nació de María o cuando fue entregado por Judas. Él lo escatimó desde antes de venir a la tierra, porque ese era el plan. Pero no solamente lo dice Cristo y Pablo, sino que también lo dice Juan. En primera de Juan 4:9-10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió, y lo vuelve a repetir, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Teniendo presente entonces que la Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios, hay que preguntarse entonces si eso es real, si eso es verdadero. ¿Realmente Cristo es Hijo de Dios? ¿Saben ustedes que en Romanos dice que el poder y la deidad de Dios se revela o se puede ver desde la creación? Mira cómo dice. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosa? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claro, el poder de Dios lo podemos ver, por ejemplo, en los astros. ¿Cómo es posible que esos astros tienen miles y miles de años creados y siguen dando luz al mundo? A mí me llama la atención, por ejemplo, la luz de la luna. No sé si a ustedes a mí me gusta ver la luna. Y es interesante cómo esa luz blanca, esa luz fría, que pasa el tiempo y la luna sigue proyectando esa luz. Eso nos muestra el poder eterno de Dios, que lo que hace se mantiene. ¿Cómo podemos entender la deidad? ¿Será que la podemos entender por medio de las plantas, de los animales? Un poco difícil. ¿Pero qué significa deidad? Mira lo que dice en griego, de acuerdo a la concordancia Strong, Theostes, de Theos, que es divino, derivado a su vez de Theos, que es Dios. Divinidad, naturaleza divina. Quiere decir que la naturaleza divina de Dios lo podemos ver entonces en la creación. Propiamente la manifestación de la deidad, la autorrevelación de Dios, sus atributos que permite que las personas lo conozcan. Qué interesante. Yo he escuchado de muchos que dicen, mira,
Es imposible conocer a Dios, es un misterio. Cuando Dios se reveló en la creación para que lo conocieran. Y dice que no van a tener excusa. ¿Cómo podemos conocer la deidad en la creación? ¿Será por los animales? No, es un poco complicado. ¿Por las estrellas? No. ¿Por los astros? Difícil. Les pregunto, ¿hay algo en la creación que fue creado a la imagen de Dios? ¿Qué cosa en la creación fue hecha a la imagen de Dios? El hombre. Quiere decir que el hombre nos revela la deidad. Ahí se reveló. Miren lo que dice Juan 1:2. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo quiere decir la palabra, y Juan dice que la palabra es Cristo. Y dice que Cristo, podemos decir, Cristo estaba con Dios, era Dios, o sea, era divino. Y era en el principio con Dios. ¿Cuántos te mencionan que estaban? A dos. Cristo, que es la palabra, y Dios. Y mira lo que dice Génesis. En Génesis 2, 26, 27 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué significa que fue hecho a la imagen de Dios? El hombre y a semejanza, y que el hombre puede. Primero, el hombre en el aspecto físico es semejante a Dios, pero también en carácter. Y también que tiene la facultad de poder señorear. Así como Dios gobierna, el ser humano podía también gobernar, señorear en la tierra. Y algo que puede hacer Dios, de crear, el hombre también podía procrear. ¿Pero cuántos estaban allí? Dice la sierva del Señor, Dios en consejo con su Hijo, o sea, ya Cristo era hijo en la creación, Dios en consejo con su Hijo dio forma al plan de crear al hombre a la imagen de ¿cuánto? De 3, de 4, de 1, ¿a cuánto? Ambos. ¿Qué significa ambos? 2. Dios en consejo con su Hijo, el único que, como vimos el miércoles, el único que puede penetrar en los designios de Dios y conocer su voluntad y darle a conocer que es Cristo. Dios en consejo con su Hijo dio forma al plan de crear al hombre a imagen de ambos. Entonces quiere decir que en el ser humano podemos comprender cosas acerca de Dios. Y alabado sea el nombre de Dios, porque Él es un Dios que se revela, no es un Dios que se oculta, que está escondido y que el hombre tiene que imaginarse cosas, acerca de Dios. El ser humano, la Biblia, nos da a entender quién es Dios y quién es realmente Cristo. Hay una característica que vamos a ver. Usted puede conocer varias, pero por cuestión de tiempo vamos a ver algunas. Por ejemplo, ¿cómo llamó Dios cuando creó a Adán y Eva? ¿Cómo los llamó? Mira lo que dice Génesis 5, 1 y 2. Este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos como Adán. Dios llama el nombre de ellos, los llama Adán. El día en que fueron creados. ¿Dónde estaba Eva cuando Dios creó a Adán? ¿Dónde estaba Eva? ¿Los creó los dos al mismo tiempo? ¿O creó primero a uno? Al hombre. Pero ahí dice, varón y hembra, y los llamó a los dos Adán. Vamos a ver unas características más adelante, pero qué interesante que dice que ellos dos se llamaban Adán, hombre. ¿Cómo se llama Cristo y el Padre? Miren lo que dice en Zacarías, Jehová. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás y el ángel de Jehová, de Cristo Jesús, el arcángel Miguel, y dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás, o sea, el arcángel Miguel, que es Jehová, dijo, Jehová te reprenda, o sea, el Padre te reprenda. ¿Cómo se le llaman a los dos? Y dice, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Cómo se llaman entonces los dos? Jehová. Así como dice que los dos se llamaban, en Adán, los dos se llamaban Adán, y aquí vemos
que también el Cristo hereda el nombre de su padre, Jehová. Los dos son Jehová. ¿De dónde salió Eva? De la costilla. ¿Y dónde estaba la costilla? Dentro. Miren lo que dice. Génesis 2, 21, 22. Entonces Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Es interesante, ¿no? Porque Dios teniendo poder puede hacer a Eva de afuera. No necesariamente tenía que tomar una costilla de Adán para hacer a Eva. Quiere decir que Eva sale de Adán. Te pregunto, ¿de dónde salió Cristo? Vamos a ver lo que el mismo Cristo dijo. Porque recuerden, la deidad se puede ver en la creación del hombre. Dice en Juan 16, 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Muchos creen que la palabra salir es que Cristo se está refiriendo que salió de la presencia. Estoy en la presencia del Padre, ahora yo voy a la tierra, ya para cumplir la misión. Cuando dice salir, es salir, esa palabra se utiliza, por ejemplo, Daniel estaba en una casa y salió de la casa hacia. Quiere decir que yo estaba dentro de la casa. También Cristo lo repite en Juan 14, 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Quién fue primero, Adán o Eva? Primero fue Adán, por lo tanto Adán era mayor que Eva. Y Cristo mismo dice, el Padre es mayor que yo, y lamentablemente también yo es porque yo lo he escuchado, que dice, no, él está hablando en el sentido como hombre. Y hay muchas cosas que Cristo dijo, no es como hombre solamente, sino como ser divino, como hijo de Dios. Entonces la misma Biblia nos dice, Cristo en varias veces también dice, yo salí del Padre y vine a vosotros. Otra característica, uno tiene la misma naturaleza del otro, dice Génesis 2, 22, 23, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Así que Eva, como fue tomada de Adán, salió de Adán, por lo tanto participa de la misma naturaleza de Adán. ¿Ves? Vamos a ver qué pasa con Cristo. En Hebreos 1, 2 y 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, en otras palabras, la misma naturaleza del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El único ser, hermano, en todo el universo que participa y que es la misma sustancia del Padre y el que participa de la misma naturaleza del Padre, no hay otro, solamente es Cristo Jesús. Así como Eva participa de la naturaleza de Adán, salió de Adán, por lo tanto ella es tan humana como Adán, así como Cristo es tan divino como el Padre, como Dios. Otro versículo, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el mismo Colosenses también dice que al Padre le agradó que en Cristo habitara la deidad. Fue voluntad del Padre. Por lo tanto, por eso es que Cristo participa de los mismos atributos del Padre. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza del Padre. Cristo es omnipotente, Cristo es omnisapiente y Cristo es omnipresente. No hay otro más. No hay otro más. Otra característica es que los dos son uno en unidad. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Llegan a ser uno, ¿no? En unidad. Es interesante que también Cristo dijo eso acerca de su Padre. En Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros, porque aquí está hablando, orando Cristo al Padre. No, ahí no se está dirigiendo a otro. Es Cristo hablando con el Padre Celestial, dice, así como nosotros somos uno. ¿Quiénes conforman esa unidad? De acuerdo a Cristo, el Padre y Cristo. Así como la unidad entre Eva y Adán. Otra característica que menciona la Biblia es que Adán, siendo mayor que Eva, es cabeza, fue cabeza de Eva, y lo dice Pablo. En Corintios 1, 11, 3 dice, el varón es la cabeza de la mujer,
O sea, Adán es cabeza de Eva. ¿Y qué pasa con Dios y Cristo? Lo mismo, y el mismo versículo lo dice. En 1 Corintios 11:3 sigue diciendo Pablo, ¿y Dios, la cabeza de quién? La cabeza de Cristo. Ahora les pregunto, hermano, y miren, hermano, que yo no estoy aquí trayendo textos fuera de la Biblia, es la misma Biblia. Les pregunto, ¿se puede conocer a Dios a través de la Biblia y lo que Él ha dejado en la creación del hombre? ¿Se puede conocer o no? ¿Se puede entender ese supuesto misterio acerca de Dios? Claro, es cierto, hay cosas misteriosas de Dios que no ha revelado, pero lo que necesita el hombre conocer de Dios, lo ha revelado. No está oculto. Lo que pasa es, hay flojera para estudiar o lo rechazo voluntariamente. No quiero meterme en ese tema porque me va a traer problemas. Pero alabado sea el nombre de Dios que está revelado. Y la misma humanidad, nosotros seres humanos, revelamos cómo es la deidad. Para eso lo hizo Dios, por eso que le dijo a su Hijo, por eso que le dijo a Cristo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Para atacar la distorsión que Satanás ha hecho acerca de Dios. Yo les pregunto, un león con esa melena que tiene, que ojalá yo tuviera también esa melena que tiene el león, es un león, ¿verdad? Un animal salvaje. Y tiene un cachorro. Les pregunto, ¿ese cachorro deja de ser león porque sale de su padre o es tan león como su padre? Ahí vemos. Ahí está el león, con esa melena, con su experiencia. Ha tenido un hijo. ¿Ese leoncillo es 100% león como su padre o no? Claro. Ahí está otro león enseñando a su hijo. Ese cachorrillo, porque haya salido del león, es 100% león como su padre. Así también pasa con Eva. Les pregunto, ¿porque Eva salió de Adán, es menos humana que Adán? ¿O es tan humana como Adán? Igualmente. Adán es mayor que Eva. El Padre es mayor que Cristo. Cristo participa en la naturaleza del Padre. Adán es cabeza de Eva. El Padre es cabeza de Cristo. Por lo tanto, Cristo es tan divino como su Padre. No se está rebajando la divinidad de Cristo. Cristo es tan divino como su Padre, porque sale del Padre y al Padre le agradó que en Cristo tuviera también participara de esos atributos, de esa naturaleza divina. Mira lo que dice la sierva del Señor acerca de esto. Una oferta completa, usted lo puede encontrar en Signs of the Times, Señales de los Tiempos, 30 de mayo 1895, dice, una oferta completa ha sido hecha, porque tanto amó Dios al mundo, lo que le dijo Cristo a Nicodemo, que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la expresa imagen de la persona del Padre, lo que dice Hebreo. ¿Cuándo ocurrió ese engendramiento de Cristo? ¿En María o antes de encarnarse? Desde antes de encarnarse, porque el miércoles vimos que Lucifer se obstinó, es por el hecho de que Cristo era el Hijo engendrado. Por ese asunto, dice Ellen White, dice, por ese asunto vino el problema para Lucifer. Entonces dice, Hijo engendrado a la expresa imagen de la persona del Padre y con todo el brillo de su majestad y gloria. Uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Alabado sea el nombre de Dios. Otra más, el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios ¿en qué? En finitud, o sea, en atributos. Es eterno como el Padre, pero también dice allí, aunque no en personalidad, Dios es el Padre, Cristo, Hijo de Dios. Adán es Adán, Eva salió de Adán, esposa de Adán. Qué interesante que Adán y Eva eran familia, por lo tanto el Padre y Cristo son familia. Le voy a mostrar unas declaraciones de lo que dicen estudiosos, enciclopedias también, acerca del falso Dios
que se predique en el mundo. Mira lo que dice este profesor de teología en el Seminario Teológico de Columbia, Christian Doctrine, Doctrina Cristiana, 1994, en la página 76-77, dice: la Biblia no enseña la doctrina de la Trinidad. El lenguaje de la doctrina es el lenguaje de la iglesia antigua, tomado de la filosofía griega clásica. ¿De dónde fue tomado el principio de la Trinidad? Dice allí, tomado de la filosofía griega, así también como la inmortalidad del alma, de Platón. Por la filosofía griega, introducido por los fariseos que el Cristo los señaló, generación de víboras, hijo de Satanás, enseñaban falsas doctrinas a Israel. Por eso que Israel, a pesar de que sea el pueblo de Dios, tenía mucha confusión, mucho desconocimiento y doctrinas falsas. ¿Introducidas por quién? Dios. Ellos tenían las escrituras. Los israelitas, pongan atención a esto, los israelitas se sentían como orgullosos por tener el templo, el santuario, los profetas, las escrituras, los sacrificios. Y no entendían. Y muchos de ellos creían que el hombre cuando moría seguía viviendo, ya sea en el cielo o en el infierno. Creían eso. ¿Quién introdujo esa falsa doctrina? Los mismos maestros. El pueblo de Israel, a quien se le dio la ley que incluye el sábado, tenían un sábado distorsionado en la mente. ¿Quién distorsionó el sábado al pueblo de Dios? Los fariseos, que eran maestros. ¿Pero quiénes eran ellos? Los que Cristo señaló como generación de víboras. Te pregunto, si ellos son generación de víboras, hijos del diablo, ¿te va a enseñar la verdad? Ellos están en contra de la verdad. Por eso que enseñaban falsas doctrinas. ¿Y de dónde tomaron esa filosofía de la inmortalidad del alma? Qué interesante, de filosofía griega. Y mira lo que dice aquí, ¿de dónde viene la Trinidad? También de filosofía griega, que son creencias paganas. Otra declaración, de un libro adventista, Exposición Bíblica de la 27 Doctrina Fundamental, en la página 22 dice: el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es trino. Otra declaración, Denny Fortin, Dios, la Trinidad y el Adventismo. Dice, volumen 15. El Nuevo Testamento no tiene ninguna declaración explícita sobre la Trinidad. Por lo tanto, los mismos eruditos te dicen, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, hay alguna declaración que tenga que ver con un Dios trino o con Trinidad. Eso fue tomado de filosofía griega, que es paganismo. Entonces te lo dice la Biblia, te lo dice la sierva del Señor y te lo dice eruditos fuera de la Biblia. ¿Qué más evidencia queremos, hermano? La intención de Satanás, del anticristo, es que nosotros no lleguemos a comprender el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene pecando. Porque el que conoce, ama. El que ama, no hace daño. Y en el caso del hombre y Dios, el que ama, obedece. Obedece por amor, voluntariamente. ¿Por qué? Porque ha salido de la ignorancia. Y Satanás sabe eso. Por eso que Cristo dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, haciendo referencia a él mismo, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Esto es una historia de Israel que pasó en el Antiguo Testamento. Debido por la desobediencia, entraron serpientes ardientes al campamento y mordieron a muchos israelitas. Y muchos estaban cayendo muertos. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y aquel que vea a la serpiente vivirá. Y el que no, lamentablemente va a morir. Bueno, Moisés hace caso. Hace la serpiente de bronce y la levanta. Y las personas que habían sido mordidas por la serpiente. Te pregunto, ¿a quién representa la serpiente que pica? No, ¿a quién representa la serpiente que pica? ¿Y la serpiente que está en la asta? A Cristo, ok. ¿Satanás pica con qué? Con el pecado. Por lo tanto, esa serpiente representa al ser humano afectado por el pecado que nos lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué dijo Jehová que necesitaba el hombre o esos israelitas para que pudieran ser sanados de la picadura? Miren a la serpiente, y esa serpiente representa ¿a quién? A Cristo. ¿Qué necesitamos tú y yo para salir de la picadura y el problema del pecado que tenemos? ¿Ver a quién?
A Cristo. ¿A Cristo en dónde? En la cruz, en la Biblia, en su vida, en su historia. ¿Y quién es Cristo? Cristo no es simplemente un compañero del Padre, ni un amigo, un colega, el Hijo de Dios. Y cuando usted contempla a Cristo, usted está contemplando el amor del Padre que ha tenido por usted. Y usted será sanado como los israelitas. Ocurría el milagro. Las personas estaban tiradas allí sufriendo con la picadura. Y el que veía, ocurrió un milagro. Era sanado, se levantaba vigorosamente, tenía vida de nuevo, agradecía a Dios. Pero el que no hacía caso, yo voy a estar viendo una serpiente de bronce, moría como un bobo. No hacía caso. Y ese es el mandato de Cristo. Contempla a Cristo, contempla a la serpiente en la cruz, contempla al Hijo de Dios y conocerás el amor del Padre Celestial. Porque el Padre Celestial envió a su Hijo unigénito. Y lamentablemente el engaño de Satanás ha tenido tanto éxito que dentro del pueblo de Dios, que dice ser conocedores, se resiste. Muchos se resisten a entender esta verdad maravillosa, que es un principio fundamental desde Génesis y Apocalipsis. Ese es el tema principal de toda la Biblia. Que Dios, siendo el creador de todas las cosas, envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Hay otra historia en la Biblia que nos ayuda a entender ese amor de Dios. Y Cristo dijo, le dijo a Nicodemo, mira, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo envió? ¿Para hacer turismo? No, lo envió para dar su vida como propiciación, sacrificio. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿hay alguna historia en la Biblia que nos muestra de que hay un padre que entregó a sacrificio a su hijo? Abraham. Sí, Abraham le pidió a Dios ver ese día, y era el día del sacrificio de Cristo, el cual es el Evangelio. Él quería conocer el Evangelio. Así que Dios le pone la prueba. Bueno, Abraham no había sido fiel en su vida y esto ayudó también a que él pudiera ser probado en su fe, pero también nos enseña algo a nosotros. Es interesante que usted lea esas cosas para que vea y entienda, porque cada parte de la Biblia nos lleva a conocer a Dios. Para eso está la Biblia. Dice, Cristo dijo, ella dan testimonio de mí, y Cristo también dijo, el que ve a mí, ve al Padre. Por lo tanto, cuando usted trata de conocer a Cristo, usted está conociendo al Padre. Y dice aquí, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo Abraham vio el día de Jehová? Perdón, el día de Cristo. Yo no sé si usted ha estudiado la historia de Abraham, su experiencia, de esa prueba. Bueno, eso nos muestra también, eso está allí para enseñarnos algo de Dios. Y usted lo puede leer en Génesis 22. Y usted puede ver, hermano, los detalles, cómo le repite Jehová a Abraham, Abraham, da tu hijo, tu único hijo, tu amado, al que tú amas, se lo repite varias veces, tu hijo, tu hijo, tu hijo, Abraham, padre de Isaac, se lo repite y se lo repite. ¿Ustedes creen eso que está por casualidad? ¿O para llenar una información allí? ¿O es que Moisés es intenso con eso? ¿No es para enseñarnos algo? Hay muchas características, como le repito, como le dije. Yo solamente tomo algunas por cuestión de tiempo. Por ejemplo, Abraham era anciano. En Génesis 21:5 dice, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Abraham era anciano. ¿Cómo se le llama al Padre Celestial en la Biblia? Lo vimos en Daniel, anciano de día. Daniel 7:13, miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes de los cielos, veía uno como hijo de hombre, que es Cristo Jesús, y vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él, por lo tanto ese anciano de día es el Padre. Jehová le manda a Moisés que sacrifique a su hijo en un monte especial, en un monte específico, y le dijo que era el monte Moria. Mira lo que sigue diciendo la historia. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes y yo te diré. ¿En qué monte se construyó Jerusalén donde murió Cristo? En 2 de Crónicas 3:1 comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo Jesús ocurrió donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, su hijo.
Bueno, Abraham dice que toma 2 de sus siervos, es interesante, yo lo quité, pero se lo quiero mencionar. Dice que Abraham tomó a 2 de sus siervos y fue con Isaac. ¿A cuántos ángeles tiene Dios a su derecha y a su izquierda? 2. ¿Pero entre quiénes se hizo el pacto? Solamente entre el Padre y Cristo. En Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Solamente Isaac y Abraham. Solamente Abraham como padre y su hijo Isaac. Es lo que dice Zacarías 6:13. Él edificará el templo a Jehová y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz. ¿Habrá entre cuántos? Ambos. No dice entre 3, no dice entre 4, no dice un cuarteto, dice ambos. El pacto eterno se hizo ¿en quién? El Padre y Cristo Jesús. Y el pacto eterno involucraba un sacrificio. Y ese consejo de paz solamente se hizo entre ambos, entre 2. Así como Abraham fue al sacrificio solamente con Isaac, los siervos se quedaron allá lejos. Y Abraham fue al lugar únicamente con su hijo. Mira lo que dice esta cita de La sierva del Señor, el conflicto de los siglos, página 412, dice, y el consejo de paz estará entre los 2. ¿Y quiénes son esos 2? El amor del Padre, 1, no menos que el del Hijo, 2. Es la fuente de salvación para la raza perdida. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 2 Corintios 5:19 en la versión moderna. Y en el ministerio del santuario celestial, el consejo de paz estará entre los 2. Vuelve a repetir el versículo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén por eso. También es lo que dice Apocalipsis, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir a que está sentado en el trono, 1, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así aquí vemos entonces quiénes son los que están en el trono: el Padre, Cristo Jesús, que es el Cordero. Hicieron ese consejo de paz. Así también Abraham fue al lugar específico con su hijo Isaac. No fue más nadie, ellos 2 solamente, ni fue Sara. Imagínense. Ni su madre, la madre de Isaac fue, solamente ellos 2. ¿Por qué? Porque nos está enseñando una realidad. La experiencia de Abraham e Isaac es una mini ilustración de la realidad del Padre con Cristo Jesús. Otra similitud, dice Génesis 22:5. Mira lo que dijo Abraham, es interesante. Abraham no entendía, bueno, ¿cómo es que Dios me pide que yo sacrifique a mi hijo si Isaac, él me prometió que por medio de Isaac vendría la descendencia, la herencia? Bueno, Abraham pensó, bueno, él me lo va a resucitar. Imagínense, Abraham nunca había visto una resurrección y él pensó y creyó en eso. Él lo va a resucitar porque Dios es fiel a su palabra, por lo tanto él la cumplirá. Y dice, entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, hasta allí, adoraremos y ¿qué más? Volveremos a vosotros. ¿Qué dice Isaías acerca del Padre y del sacrificio de Cristo Jesús? Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová, es el Padre, quiso quebrantarlo, así como Abraham iba dispuesto a quebrantar a Isaac, y dice, sujetándolo a padecimiento, así como Abraham ató a Isaac, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Cómo Cristo vería linaje? Porque él iba a resucitar. Y fue resucitado por el Padre Celestial. Así como figurativamente Isaac fue resucitado. Porque en Abraham el sacrificio ya iba. En el corazón de Abraham ya Isaac estaba sacrificado. Mira lo que dice aquí. Bueno, Cristo Jesús verá linaje. Y espero que tú y yo seamos parte de ese linaje, que son los redimidos que vivirán por la eternidad con Cristo Jesús. La siguiente y última, ¿Isaac era hijo literal de Abraham? ¿Literalmente Isaac era hijo de Abraham o era figurativamente, simbólicamente? ¿O Isaac realmente era hijo de Abraham? ¿Ve lo que dice allí? Génesis 22:12. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Qué hizo Abraham con Isaac? No lo retuvo, sino que lo dio, a pesar de que era su hijo literal. Te pregunto, ¿Abraham tenía otro hijo aparte de Isaac? Claro, tenía a Ismael. ¿Por qué creen ustedes que Dios les repite varias veces? Usted lo puede leer en Génesis 22, que le repite tu único hijo. Tu único hijo. Si Abraham tenía otro hijo, ¿por qué le dice Isaac, tu único hijo? Bueno, porque él fue el que nació de Sara, su esposa, y era de la promesa, pero no solamente por eso. Es porque Dios quiere enseñar un principio del sacrificio que hizo él a dar a su hijo. Por eso se dice, tu único, así como Cristo es el único hijo del Padre. Y Jehová se lo repite varias veces. ¿Por qué? Porque es una enseñanza para nosotros y para Abraham. Abraham quería entender el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio no solamente involucra el sacrificio de Cristo, sino también la presencia del Padre, que por amor dio a su único hijo y cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Siendo hijo, fue sacrificado. Así como también dice Pablo de Cristo, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y en Romanos dice, Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio hijo. Y en Génesis 22:12 dice de Abraham que no rehusó a su propio hijo. Por lo tanto, la experiencia de Abraham con Isaac es la experiencia del Padre Celestial con Cristo Jesús. Isaac era hijo literal de Abraham. Cristo es el hijo literal del Padre, el cual no le escatimó, lo dio. Porque esto nos enseña no solamente el amor que Dios tiene por su Hijo, sino el amor que Dios tiene por nosotros, que dio a su propio Hijo, para rescatarnos. Miren lo que dice la sierva del Señor, el deseo de toda la gente acerca de la experiencia de Abraham. En la página 434 dice, Abraham había deseado mucho ver el Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Pongan atención a lo que sigue diciendo. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. La experiencia de Abraham al dar a Isaac es una ilustración de lo que hizo el Padre Celestial, el cual es el Evangelio. Recibió la orden, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo. La experiencia de Abraham es una ilustración para que nosotros entendamos acerca de Dios y del amor de Dios. Tan grande que era para levantarlo de la degradación, que dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. ¿Cuál es esa lección? Se le mostró que al dar a su hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. Quiere decir que el sacrificio que hizo el Padre Celestial es literalmente superior a lo que hizo Abraham, porque lo que hizo Abraham es una mini ilustración del amor grandioso, verdadero del Padre Celestial. Y eso está registrado allí, es para que usted lo entienda, lo analice, lo asimile y sea transformado para la honra y gloria de Dios. Y salga de la ignorancia que nos ha introducido Satanás acerca del Padre Celestial. Otra cita, recibiréis poder, página 202 dice, al darnos a su Hijo, el Padre dio el don más costoso que el cielo podía conceder. Qué interesante, hermano, que Ellen White nos dice al dar a su compañero, al dar a su amigo, al dar a su colega, dice siempre al dar a su hijo, al dar a su hijo, al dar a su hijo, porque Cristo es el Hijo literal del Padre Celestial. Mientras más nos acercamos a la venida de Cristo Jesús, es tiempo de conocer a Dios. Y esto es interesante, hermano, porque esto forma parte del Evangelio eterno. El Evangelio eterno es acerca del sacrificio de Cristo, pero ¿quién es el que está en la cruz sacrificado? No es otro que el Hijo de Dios. Y esto forma parte del mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles lleva el Evangelio eterno.
Y solamente la persona puede ser, la persona que está sumergida en el pecado, aquella persona que está atada al pecado puede ser libertada solamente cuando conoce esa verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el contexto en Juan 8, Cristo dice, yo lo que he visto del Padre, eso hablo, eso enseño, lo que yo he visto, lo que yo he escuchado del Padre. Por lo tanto, hermano, usted preocúpese por recibir el testimonio que Cristo ha dado de su propio Padre y formar parte del remanente final, que conoce a su Dios. Mira lo que dice esta cita, termino con esto. Ellen White, 1888, o Materiales de 1888 dice, que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, y el Hijo de Dios infinito. Esto necesita ser proclamado en cada iglesia de nuestra tierra. Los cristianos necesitan saberlo. ¿Qué es lo que se necesita ser proclamado en las iglesias y que los cristianos necesitan saber? Que hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre y que Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Así que, hermano, a partir de hoy o de esta semana, sácase de la mente que este tema no es importante. Porque Dios se ha revelado. Dios ha enseñado cómo es y quién es el Padre y quién es Cristo Jesús. Y otra cosa, el mensaje que va a transformar el mundo es el Evangelio. Y dentro del Evangelio está revelado el amor de Dios por el ser humano caído y pecador. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes levantando la mano quieren decirle, Señor, ayúdame a conocerte más a través de tu Hijo, a través de Cristo Jesús? Ayúdame, Señor, a contemplar a Cristo, ver su historia, ver su vida, para conocerte más a ti, salir de la ignorancia y salir del pecado en el cual hemos caído. ¿Hay una persona levantando la mano? Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Eso es lo que necesitamos nosotros como ser humano. Necesitamos conocer las bestias, necesitamos conocer los tiempos, necesitamos conocer los cuernos, necesitamos conocer tantas figuras del Apocalipsis, sí, por eso están allí, hay que estudiarlas. Pero no deje a un lado, hermano querido y amigo, de conocer al Padre a través de Cristo Jesús. Ese es el mensaje principal. El centro de Apocalipsis es el Padre en el trono y el Cordero. Y el Cordero fue destinado por el Padre, que es el mismo Cristo Jesús. Oremos. Amante y eterno Padre que moras en lo alto de los cielos, muchas gracias, Señor, por permitirnos compartir de tu palabra. Gracias por dar ese don inmensurable como es tu Hijo amado Cristo Jesús. Y gracias por Cristo que estuvo dispuesto voluntariamente a dar su vida en sacrificio para nuestra salvación. Muchas gracias por las personas que vinieron, muchas gracias por las personas que están conectadas en las redes sociales. Te pido que tu amor los alcance, que impacte su vida, transforme, Señor, sus vidas, sus mentes, su corazón y los prepares para ser parte de ese remanente final. Gracias, Señor, por todo. Guárdanos, Señor, de todo mal. Saca nuestra mente el engaño del anticristo y coloca la verdad de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.